Buenos días, espero que te encuentres muy bien. Estamos en la clase de física para segundos medios y mi nombre es Nicole González. Vamos a dar inicio entonces a la clase recordando que estamos en la unidad número 2 llamada el universo. Dicho esto, vamos a ver cuál es el objetivo de esta clase y sin antes recordar que esta clase es correspondiente a la fase número 2 y es la clase número 4. El objetivo entonces de esta clase es comprender la ley de gravitación universal. Entonces, para que comencemos la clase, recuerden que necesitan estos siguientes materiales: su texto escolar de física, su cuaderno y su estuche con los materiales necesarios, ¿cierto? Para tomar apuntes, para poder luego anotar la actividad del día de hoy y que después las puedan realizar. Entonces vamos a dar inicio, pero primero, antes de empezar a abordar la clase, el contenido que vamos a ver sobre la ley de gravitación universal, vamos a primero a ver lo que vimos en la clase anterior, ¿cierto? Que era sobre las leyes de Kepler. Básicamente vimos, ¿cierto? Este cómic donde básicamente lo que nos quería decir era que el maestro de Kepler, ¿cierto? Que en este caso era Tycho Brahe, hizo observaciones donde Kepler lo asistió. Claro, evidentemente Tycho muere dejando algunos datos, los que posteriormente fueron analizados por Kepler y obtuvo algo bastante peculiar. Se decía, y por ejemplo Copérnico fue quien propuso esta idea de que las órbitas eran circulares, y es algo que también pensaban en esta situación Tycho y su discípulo Kepler. Sin embargo, cuando ya muere Tycho y Kepler comienza a analizar estos datos dejados por su maestro, se da cuenta que las órbitas no eran circulares, sino que en este caso eran elípticas, ¿cierto? Que esto fue lo que vimos en la clase anterior. Vamos a analizar brevemente cuáles eran las leyes de Kepler. La primera, que se denomina ley de las órbitas, eran cuando los planetas giran de manera elíptica, que es lo primero que observó Kepler, ¿cierto? Que como se decía que era circular, se descubrió que no, esto no era así y en su lugar era elíptica, que es esta forma que es como más ovalada, la cual podemos ver en la página 117. Allí comenzamos a ver las leyes de Kepler como tal. Entonces, resumiendo, esa es la primera ley que descartó la idea de que era una órbita circular, sino que propone y confirma que esta manera, esta forma del planeta dar la vuelta al Sol es elíptica. Tenemos que entender igual brevemente que este dibujo está un poco exagerado, ¿ya? No es que sea exactamente así, pero para que se pueda entender más gráficamente y mejor, es que se hizo de esta manera. Pasamos a la siguiente página con la segunda ley de Kepler, página 118. Esta segunda ley es llamada ley de las áreas. Lo que nos quiere decir esta ley es que, las velocidades de los planetas van a cambiar. ¿Cómo es esto? Lo que él nos propone mediante esta segunda ley es que mientras el planeta se encuentre más cerca del Sol, va a avanzar de una manera más rápida, va a ser con mayor velocidad lo que va a avanzar en ese periodo de tiempo. Sin embargo, mientras más lejos se encuentre el Sol al otro extremo, va a avanzar de manera más lenta. Entonces se derroca la idea de que los planetas eh, orbitaban en este caso al Sol, es decir, hacían la traslación a la misma velocidad todo el tiempo. Pero esto, claro, se descartó y se evidenció que la velocidad de los planetas variaban según donde se encontraban en la elipse. Entonces, entre más cerca del Sol, la velocidad es más rápida y entre más lejos la velocidad es más lenta. Pasamos, por lo tanto, a la última ley de Kepler que analizamos en la clase pasada y es sobre la tercera ley o denominada ley armónica. Básicamente, y quizás es un poco confusa por esta fórmula, pero lo que nos quiere decir esta ley es que va a relacionar lo que tarda en dar una vuelta al Sol cada planeta. Lo que nos quiere decir es que
todos los planetas tienen la misma constante, por lo tanto va a depender de la distancia que tienen con el Sol para poder determinar cuánto se demoran en dar la vuelta al Sol. Entonces siempre es igual, ¿ya? Me refiero a que siempre va a ser la misma constante, pero va a variar según más lejos se encuentre. Pero básicamente lo que hace es relacionar las vueltas de los planetas alrededor del Sol, que es lo que tienen que entender. Dicho esto, entonces vamos a analizar la clase del día de hoy, donde vamos a hablar esta vez de la ley de gravitación universal. ¿Qué nos quiere decir esta ley? Bueno, tenemos que entender que esta ley la propone Isaac Newton, que es alguien que ya deberían conocer, al menos conocerlo de nombre, o también asociado a la gravitación universal, que es algo que deberían tener ya aprendido. De todas maneras, ¿cierto? Vamos a decir brevemente qué es lo que hizo él. Y básicamente pensó que si alejábamos paulatinamente un cuerpo de la Tierra, perdón, estamos en la página 120 para que se ubiquen si es que no lo encontraban. Entonces Isaac Newton pensó que si alejábamos paulatinamente un cuerpo de la Tierra, llegaría un momento en el que éste quedaría atrapado en una órbita tal como se describe a continuación. Entonces, lo que acabamos de leer, vamos a leer el texto en cada uno de los cuadritos y dibujos para entender lo que Newton pensaba. Entonces, en el primer caso dice, si un proyectil es lanzado desde una montaña muy alta, esta describiría una trayectoria curva hasta chocar con la Tierra. Entonces, ¿cierto? Podemos ver que es lanzado este proyectil y hace una curva donde finalmente cae hasta la Tierra. Luego se dice, al aumentar la velocidad inicial del proyectil, la curva que describe su movimiento es mayor. Esto quiere decir que entre más fuerza aplicada, en este caso al proyectil o a un objeto, más lejos va a ser lanzado según la fuerza que se aplique. Por lo tanto, si se aplica menos fuerza, más cerca va a caer, y si se aplica mucho más fuerza, mucho más lejos va a caer, en este caso, el proyectil. La última definición o ejemplo, o lo que pensaba a través de este estudio que realiza Newton, es que si la velocidad inicial es suficiente, el proyectil seguirá cayendo permanentemente, es decir, entrará en una órbita cerrada al torno de la Tierra. Entonces, en este caso, lo que se nos propone es que aumentó la velocidad, por lo tanto aumentó la fuerza, es decir, se lanzó con mucha más fuerza, lo que permitió una mayor velocidad. Y en este caso, si logra ser suficiente como para encontrarse formando una órbita alrededor de la Tierra, va a mantenerse así por siempre. Entonces, si nos damos cuenta, esto es de alguna manera algo como similar a la Luna, ¿cierto? La Luna está orbitando al Sol, a la Tierra, y es algo que se hace permanentemente, no deja de dar esta vuelta a la Tierra. Ya a pesar de que sea un objeto en este caso, ¿cierto? Un cuerpo celeste, este no cae, nunca cae hacia la Tierra, sino que se permanece orbitándola. Entonces vamos, antes de pasar a las leyes de Newton, les voy a mostrar un video donde podemos entender cada una de estas leyes y luego las vamos a conversar durante esta clase. Para muchos científicos, Isaac Newton ha sido el más grande científico de todos los tiempos. Una de sus más grandes contribuciones fue expresar el comportamiento físico de la naturaleza en forma de leyes. ¿Cómo funcionan las leyes de Newton? Tales de Mileto ya había hecho grandes aportaciones a las matemáticas y a la astronomía. Muchos siglos después, Galileo Galilei observó tanto el movimiento de los astros como el de los objetos aquí en la Tierra. Mediante la experimentación descubrió que la velocidad con la que un objeto cae no depende de su peso, y también describió cómo la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés. Luego, Johannes Kepler hizo una descripción matemática muy precisa acerca de las órbitas de los planetas. El gran mérito de Newton fue tomar los conocimientos de Galileo y Kepler y, a partir de sus discusiones con Huygens, Leibniz, Halley y sobre todo Robert Hooke, formular leyes que explican tanto el movimiento de los astros como los movimientos de cualquier otro objeto.
Y de paso, la mecánica de las máquinas. Todo empezó porque Hooke le solicitó que usara sus habilidades matemáticas para explicar la forma de las órbitas de los astros, por ejemplo, la de la Luna alrededor de la Tierra. Newton contaba cómo un día, sentado en el campo y pensando en el problema que Hooke le había planteado, vio caer una manzana. Se preguntó, ¿por qué la manzana no se va para arriba o de ladito? ¿Será que la misma fuerza que jala a la manzana es la que mantiene a la Luna en su órbita? Esa es la famosa ley de la gravitación universal que veremos un poco más adelante. Pero primero, veamos las 3 leyes del movimiento de Newton. Primera ley de Newton o ley de la inercia. Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Esto significa que si un objeto está quieto, seguirá quieto, a menos que una fuerza actúe sobre él, o que si el objeto está en movimiento, seguirá moviéndose en línea recta a menos que una fuerza externa desvíe su trayectoria. Por ejemplo, si empujas un cochecito, este avanza en línea recta por un momento, pero se acaba deteniendo porque hay una fuerza que lo empuja hacia abajo y crea una fricción que lo frena. ¿Y las trayectorias curvadas? Es algo similar. Por ejemplo, si imprimes una fuerza a una pelota, pero está amarrada a un cordel, hay una fuerza que arroja la pelota hacia afuera y otra que la mantiene cerca de tu mano. En vez de seguir una línea recta, la pelota sigue una órbita circular. Algo similar ocurre con la órbita de la Luna. La Tierra debe ejercer una fuerza de atracción. Si el cordel se rompiese, la pelota saldría volando en línea recta. Lo mismo pasaría con la Luna si de repente la Tierra desapareciera. Segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica. El cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. En términos simples, mientras mayor sea la fuerza que se le imprime a un objeto, mayor será la aceleración. Imagina un auto que viene en esta dirección. Trazaría este vector. Si un auto con la mitad de su fuerza lo empujara en esta dirección, y suponiendo que el choque fuera elástico, su trayectoria se desviaría así. Si actuara un tercer auto, esta vez con más fuerza, el vector sería este. En resumen, la trayectoria es el resultado de la magnitud de todas las fuerzas que operan en el objeto. Se expresa en la fórmula fuerza es igual a masa por aceleración. Tercera ley de Newton o principio de la acción y reacción. A cada acción siempre se opone una reacción igual pero de sentido contrario. Es decir, si empujas algo, ese algo te empuja a ti. Imagina que tú y un amigo tuyo que pesa lo mismo que tú van en patines, lo que reduce la fricción. Si imprimes una fuerza en él, no solo él se moverá, sino tú también. La fuerza produce aceleraciones diferentes según las masas de los cuerpos. Si tu amigo es mucho más pesado que tú, adivina quién se moverá más. A este motociclista le hubiera sido útil conocer acerca de la tercera ley de Newton. ¡Auch! Es claro que las leyes aplican a los objetos que se tocan, jalan y empujan entre ellos. ¿Cómo se aplican a manzanas y planetas que están separados? Bueno, pues Newton decidió que la gravedad era también una fuerza, solo que ésta actuaba a distancia, y su comportamiento se puede describir con la ley de la gravitación universal. La fuerza que ejerce una partícula puntual sobre otra es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. O sea, mientras más masa tenga un cuerpo, más atraerá a otros, y mientras más lejos estén, menos los atraerán. La combinación de estas 4 leyes ha permitido desde la construcción de toda clase de máquinas hasta la predicción de la llegada de cometas e incluso ha permitido construir vehículos que han llevado humanos a la Luna. Después, Albert Einstein encontraría las limitaciones de estas leyes y propondría una nueva manera de entender, entre otras cosas, la gravedad. Pero las teorías de Einstein no serían posibles sin las leyes de Newton, porque, como el mismo Newton decía,
Si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Curiosamente, si te gustó este video, suscríbete. Bueno, entonces habiendo visto este video, podemos sacar el limpio que Isaac Newton propone tres leyes a las que después de analizarlas, ¿cierto? Se obtiene la ley general, que sería la ley de gravitación universal. Entonces, resumiendo el video, la primera ley era la ley de inercia, que lo que nos dice básicamente es que un objeto va a seguir moviéndose de forma recta hasta que algo le afecte en su trayectoria. Esto básicamente se puede representar, por ejemplo, con lo que hemos visto del universo, en que, por ejemplo, tenemos a la Luna orbitando la Tierra y se sigue moviendo, ¿cierto? Porque no hay nada que la afecte. Por ejemplo, como decía en el ejemplo, valga la redundancia, si uno tira una pelota, por ejemplo, la pelota va a dejar de moverse. ¿Por qué deja de moverse? Porque en la Tierra tenemos roce. Esto se debe a que hay, ¿cierto?, la gravedad, y entre más cerca está, más gravedad hay. Por lo tanto, si está más lejos, no va a haber esta fuerza que vaya a afectar, en este caso, al objeto, que es la Luna. Entonces, esa es la primera ley, la ley de inercia. Luego, la segunda ley es la ley fundamental de la dinámica, la que nos dice que mientras más fuerza se le aplique a un objeto, va a ser mayor su aceleración. Entonces, eso quizás no se relaciona tanto con lo que estamos viendo del universo, pero sí es una ley muy importante que propone Newton. La tercera ley que propone es el principio de acción-reacción, donde lo que dice este principio es que ambos se van a mover, pero la aceleración va a ser diferente según la masa de los cuerpos. Y a partir de estas tres leyes, estos tres principios que propone Newton, se termina en una gran ley de gravitación universal. Entonces, esta ley lo que propone es que mientras más masa tenga un cuerpo, más atrae al otro. Si lo llevamos a lo que estamos viendo nosotros, que por ejemplo es el movimiento de la Tierra y su relación con la Luna, obviamente hay más ejemplos como los planetas que orbitan al Sol también. Tenemos entonces que mientras más masa va a tener este cuerpo, que en este caso es la Tierra, tiene mucha más masa que la Luna, ¿cierto? Va a atraer a la Luna. Es decir, la Tierra atrae a la Luna debido a que tiene más masa. Y entre más cerca se encuentre, más la va a atraer. Si se encuentra más lejos, menos va a ser esa fuerza de atracción. Dicho esto, entonces vamos a leer brevemente lo primero que aparece en el texto. Aparece una fórmula que es un poco compleja, pero con lo que quiero que se queden es con la definición que les acabo de dar, que es mientras más masa tiene un cuerpo, más va a atraer al otro. El objeto, o en este caso el quien tenga la masa más grande, va a atraer al que tenga la masa más pequeña, y entre más lejos estén, van a atraer más débilmente al otro. Por lo tanto, entre más cerca más se atraen, entre más lejos menos se atraen. Y, por ejemplo, como decía el video, si tenemos a la Tierra y esta Tierra deja de existir, la Luna, por lo tanto, también va a irse, no va a orbitar algo, por lo tanto, va a estar esparcido en algún lugar donde no tenga rumbo, por así decirlo. No va a estar orbitando algo que en este caso era la Tierra porque dejó de existir. Si deja de existir la Tierra, también la Luna, obviamente, la Luna no va a orbitar más, al menos un planeta como la Tierra. Entonces, dicho esto, vamos a leer brevemente lo que dice el texto en la página 121, donde se dice que la ley de gravitación universal de Newton tuvo muchas implicancias, ya que a partir de ella fue posible aclarar una diversidad de fenómenos. Por ejemplo, explicó las mareas relacionándolas con la fuerza de atracción que ejerce la Luna y el Sol sobre océanos terrestres. ¿Ya? No vamos a analizar a fondo esto, pero lo que sí vamos a ver es lo que viene a continuación de la página 122. En esta página vamos a ver brevemente cómo las leyes que vimos la clase anterior, que eran las leyes de Kepler, y las leyes que estamos viendo ahora, que son las leyes o la ley de gravitación de Newton, están presentes en el universo. Es decir,
cómo las leyes que vimos se aplican a todo lo que hemos visto del universo. Entonces vamos a ver los ejemplos y dice, por ejemplo, el sistema solar se forma debido a la fuerza de atracción gravitacional. Ya, entonces ahí ya tenemos un hecho de algo que se formó en el universo gracias a una de estas leyes que propuso Kepler o Newton. En este caso, la fuerza de gravitación, de atracción gravitacional fue propuesta por Newton, ¿verdad? Los planetas también se forman debido a la fuerza de atracción gravitacional y las estrellas se forman en las nebulosas por el colapso gravitacional del gas y polvo cósmico. También tenemos un ejemplo aquí arriba que dice: una galaxia es una estructura conformada por millones de estrellas, entre otros cuerpos, que se encuentran unidas por la fuerza de atracción gravitacional. Entonces ya tenemos grandes ejemplos sobre cómo afecta, en este caso, la fuerza de atracción gravitacional a que se puedan formar ciertas galaxias, se puedan formar el sistema solar, los planetas y las estrellas, en este caso, forman, por ejemplo, nebulosas por este colapso gravitacional. Tenemos también que ciertos cuerpos del sistema solar, como cometas, presentan orbas elípticas muy excéntricas, es decir, son muy extrañas. Y esto se debe a lo que descubre Kepler, ¿ya? Que se haya descubierto esto tiene relación con lo que propone Kepler en esta ley. También tenemos que la fuerza de atracción gravitacional y las leyes de Kepler se aplican para otros cuerpos como satélites naturales, como por ejemplo vimos que era la Luna un ejemplo, ¿cierto? Asteroides, cometas, planetas y también para los satélites artificiales, estaciones espaciales y viajes a la Luna, así como sondas enviadas a los otros astros. Entonces, todas estas fuerzas que vimos, que era atracción, ¿cierto?, gravitacional y las leyes de Kepler, se aplican en muchas cosas en el universo, ¿ya? En muchos fenómenos y en muchas estructuras que se encuentran allí. También vamos a ver las leyes en la tecnología espacial. Por ejemplo, el conocimiento de la ley de gravitación nos ha permitido lanzar, en este caso, estas naves al espacio, lo que nos ha permitido investigar más sobre la vida fuera de la Tierra. También cuando una nave va, por ejemplo, de la Tierra a la Luna, esta fuerza de gravedad es empleada para impulsarla. Entonces, a partir de esta fuerza de gravedad, va a permitir que esta nave se impulse en la Tierra y pueda salir de la órbita. También tenemos que, gracias a la fuerza de atracción gravitacional, va a existir una gran cantidad de satélites de comunicación e investigación orbitando nuestro planeta. Entonces, gracias a esta fuerza es que tenemos estos satélites, y estos satélites, por ejemplo, nos permiten obtener lo que conocemos como el GPS, ya que uno de los ejemplos más tradicionales, más comunes, que es fácil de entender, ¿cierto? Los GPS que pueden ubicar donde estamos nosotros en un punto, es gracias a estos satélites que se encuentran orbitando a nuestro planeta. Entonces, esto que es importante como la fuerza de atracción nos va a permitir saber cuál es, cómo puede orbitar estos satélites al planeta. Y finalmente existen algunas sondas espaciales de investigación que orbitan a otros planetas, cuerpos celestes, describiendo en algunos casos órbitas elípticas. Entonces, ¿cierto? Esto también ha permitido no solamente tener satélites, en este caso que son de un uso más tecnológico en cuanto a la Tierra, es decir, es basado para que nos sirvan a nosotros como individuos normales, por así decirlo, pero estas sondas espaciales ya son utilizadas para investigar vida fuera de la Tierra, orbitando en este caso otros cuerpos celestes, que esto se puede realizar por la ley de Kepler también, donde se describe las órbitas elípticas. Entonces, chicos, viendo ya esto, vamos a cerrar esta clase del día de hoy. Recuerden que sus trabajos, sus consultas, sus dudas me las pueden enviar a mi correo, que es ngonzalez@cmch.maristas.cl.
Vamos a ir a la actividad entonces que va a quedar el día de hoy. Para eso les voy a proyectar nuevamente el PPT. Aquí está. Y tenemos entonces que el ticket de salida de esta clase va a ser, van a tener que trabajar, vas a tener que trabajar en tu cuaderno apoyándote del texto escolar, como siempre lo estamos haciendo en física. Entonces, a partir de lo que vimos hoy día sobre la ley universal de gravitación que propone Isaac Newton, ustedes van a tener que explicarla a través de un cómic sobre cómo este personaje llegó a la conclusión de que existía la gravedad y en qué cosas de la vida cotidiana y o científica se podría comprobar. Esto lo hemos visto, ¿cierto?, en las páginas y en el video que analizamos esta clase sobre cómo descubrió, cómo llegó a esa conclusión de que existía esta gravedad y qué cosas cotidianas, en qué cosas cotidianas lo podemos ver y científicas o tecnológicas que lo analizamos recién. Tenemos también que esto lo van a explicar, como les comentaba, en un cómic que al menos va a tener 6 viñetas. Estas viñetas son como estos cuadraditos, como cada escena, por así decirlo, y al menos tiene que tener 6. Obviamente, si usted quiere hacer más, no hay problema, puede hacer todas las que quiera, pero como mínimo son 6. Recuerden que estas viñetas deben incluir dibujos y también texto, que en este caso es como una nube, por así decirlo, donde el personaje o lo que ustedes incluyan va hablando. También puede ser como un narrador, por lo tanto eso debe ir como en un rectángulo arriba de la viñeta. De todas maneras, chicos, si te queda alguna duda, si hay algo que no entendiste o si me quieres enviar el trabajo, repito nuevamente mi correo, que es ngonzalez@cmsh.maristas.cl. Recuerden que mi apellido, que es González, se escribe las dos con Z. Son dos Zetas. González va con dos Z. Así que eso, espero que se encuentren muy bien, que sigan con energía ya este último camino, esta fase número 2. Con esta clase se da por finalizada esta fase y en las dos clases que vienen vamos a tener reforzamiento y retroalimentación. Así que vamos a estarnos viendo el próximo miércoles con ya las clases. Espero poder verlo y tener algún contacto con ustedes un poco más cercano y que no solamente me estén escuchando por este medio. Así que eso nada más. Les mando un abrazo muy muy grande y nos vemos esta otra semana.